deseosos de aprender cada vez más de la palabra del Señor. Amén. Hay tanta maravilla en la palabra del Señor, tantas promesas, tantas cosas maravillosas que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros en este congreso. Amén. El año del más fruto. ¿Cuántos quieren llevar más fruto? Dios quiere que seamos fructíferos. Dice la palabra del Señor: en esto he glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Amén. Vamos a hablar un poco de esta palabra y me han asignado el tema del proceso del fruto, ¿verdad? Para que llevemos más fruto y que el fruto antes debe de morir. Para que haya mucho fruto debe haber muerte, hay que morir. Vamos a leer el libro de Juan 12, versículo 24, que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. A Jesús le gustaba enseñar a través de parábolas. ¿Cuántos conocen las parábolas de Jesús en la Biblia? A él le gustaba enseñar a través de parábolas, ejemplos, y esta palabra pues es clara. Jesús aquí nos está enseñando que debemos de morir. Muy interesante el versículo que dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y qué nos está enseñando aquí en la palabra del Señor? Que para que haya fruto primero debe de haber muerte. El grano cae, se separa de la planta, cae a la tierra y muere. Amén. Pasa un proceso de germinación del cual necesita un ambiente propicio para poder esa semilla germinar y llevar mucho fruto. El ambiente es que debe de haber mucha humedad, oxígeno, para que esta planta pueda germinar correctamente y llevar mucho fruto. Todos aquí estamos en el ambiente propicio. Diga conmigo: ambiente propicio. Todos estamos en el ambiente propicio. Estamos en la iglesia escuchando la palabra, recibiendo del agua del Espíritu Santo. Debe de haber la vida del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo. Porque dice la palabra: el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Y por eso necesitamos del agua del Espíritu, de la humedad, de la tierra, del oxígeno, para que nosotros podamos germinar y llevar mucho fruto. Pero es necesario que haya muerte, porque así vino Nicodemo ante los pies de Jesús y le dijo: ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Le dice: pues es necesario morir y nacer de nuevo. Amén. Es necesario que haya muerte. ¿Y cómo es eso, hermana? Yo no entiendo. ¿Cómo es ese proceso? ¿A qué es lo que nosotros debemos de morir? ¿A qué debemos morir? Pregúntele al hermano que está a su lado: ¿a qué debes morir? Mire lo que debemos de morir. Diga conmigo: al pecado, a las obras de la carne y a nuestra voluntad. Mire lo que dice Romanos 6. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo: muertos al pecado. ¿Y qué es el pecado, hermana Karen? ¿Y qué es el pecado? Porque muchos jóvenes
se dice, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí le prohíben de todo a uno. ¿Cuántos han escuchado esto? En la escuela, en el colegio, a mí no me invites a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, a mí no me inviten a nada de los cristianos porque ahí le prohíben hacer de todo a uno. ¿Cuántos han escuchado eso? Y a mí no me gusta que me prohíban nada, pero la palabra de Dios no es prohibición, la palabra de Dios es prevención. Diga conmigo, prevención. O sea, es la palabra de guía, el manual de la vida. Que si tu papá te dice, hijo, no te acerques a la olla caliente porque te vas a quemar. Hijo, no te acerques a la olla caliente porque te vas a quemar. Y va el niño y toca el agua hirviendo y se quema. Amén. La palabra de Dios es medicina preventiva. O sea, Dios no te prohíbe nada. Dígale al hermano que está a su lado, Dios no te prohíbe nada, sino que Dios está evitándote un conflicto, evitándote un mal momento, evitándote un sufrimiento, evitando que te quemes, evitando que te golpees, evitando que andes llorando, evitando que te andes quejando. Porque muchos jóvenes, muchas personas en esta tierra dicen, ay, yo he llevado una vida de sufrimiento, dice. Pero muchas veces cada quien sufre porque toma malas decisiones en su vida. Pero nosotros para eso venimos a la iglesia, para aprender a tomar buenas decisiones y a que nos vaya bien. ¿A cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen metas? Para eso debemos de vivir conforme a la palabra. Y debe de haber muerte. Muerte, dice la palabra del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y las cosas que hago en la carne, no las hago en la carne, las hago en el Espíritu. Amén. Debemos de morir. Y entonces, ¿a qué cosas debemos de morir, hermana Karen? Hay obras que son infructíferas. Diga conmigo, hay obras que son infructíferas. Ay, ¿y por qué yo miro que todos avanzan, que todos crecen, que todos aquí y yo nada? Entonces tenemos de que empezar a limpiar el camino. Debemos de empezar a podar ahí donde está la semillita. Hay que empezar a limpiar, hay que empezar a podar. Hay que dejar las prácticas que no le agradan al Señor. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que no le agrada al Señor. ¿Y qué es lo que no le agrada al Señor, hermana Karen? ¿Qué es? Primera de Corintios 6. Todos tienen ahí en su... ¿Dónde está la palabra? Vamos a leer la palabra. Vamos a leerla. ¿Dónde está? Levanten la Biblia, si usted la anda aquí. Ajá. ¿Dónde está la palabra? Porque venimos a estudiar la palabra. Primera de Corintios 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice en Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne. Repita conmigo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Repita en voz fuerte, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermana, pero es que nosotros somos jóvenes, no somos perfectos. Hermana, pero es que nosotros no podemos ser perfectos. Dios no nos llama a ser perfectos. Dios nos llama a ser santos. Dios no nos llama a ser perfectos. Dios nos llama a ser santos. Así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y por qué usted está hablando de esto, hermana? Porque estamos hablando del año de más fruto. Y hay obras que son muertas y son infructíferas. ¿Cuáles obras, hermana? Todas las que acabamos de leer. Y dice la palabra, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios en sus vidas? Hermana, es que yo no puedo vivir sin pecar. Es cierto, nosotros pecamos, pero inmediatamente debemos de pedir perdón y arrepentirnos y no practicar. ¿Qué significa practicar? Que vamos a cometer el mismo error día tras día, todos los días, todas las semanas. Ay, Señor, te prometo que no vuelvo a portarme mal. Y 2 días después vuelves a hacer lo mismo. Ay, Señor, te prometo que no vuelvo a robar nada. Y 3 días después otra vez estás robando. Ay, Señor, te prometo que esta es la última vez. Y luego, una semana después, vuelves a robar. ¿Qué significa esto? Es practicar el pecado. Diga conmigo, yo no voy a practicar el pecado. Podemos fallar y le decimos, Señor, perdóname, me arrepiento. La palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire qué maravillosa es la palabra del Señor. Nosotros no podemos ser practicantes. Y hay gente que dice, ay no, hay unos pecados más grandes, me voy a ir para abajo porque quiero estar más cerca. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Ajá. Nosotros como cristianos tenemos que ser la diferencia. Tiene que haber diferencia entre un joven cristiano y un joven del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Pues dice la gente, yo para ser cristiano como ese, mejor yo no soy nada. Mejor yo me quedo como estoy. ¿Por qué, hermana? Porque tiene que haber fruto. Están los frutos de la carne. ¿Qué estamos practicando más? ¿El fruto de la carne o el fruto del espíritu? Pregúntele al hermano que está a su lado, ¿qué estás practicando más? ¿El de la carne o el del espíritu? Porque el de la carne es el que acabamos de leer, todas esas cosas que Dios aborrece. ¿Y el del espíritu? ¿Cuál es el fruto del espíritu? Diga conmigo, amor. Cuando tenemos amor no andamos peleando con la gente. Ay, que mira que aquel me cae mal, que no sé qué, que no sé cuánto, que yo no lo puedo ver y que no me hable. Pero ¿y qué me dice la palabra del Señor a mí? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama
es nacido de Dios. Y los que amamos verdaderamente y andamos en el fruto del amor, no tenemos enemigos, no tenemos enemistades, no andamos en pleitos, no andamos en contiendas, no tenemos acepción de personas, que a este sí le hablo, que a este no le hablo, que a este sí, que con este me junto, que con este no. Amén. Debemos de amarnos y tener amor y misericordia los unos con los otros. Amor, diga conmigo, gozo. Andar siempre alegres. ¿Cuántos quieren el gozo de Dios? Diga conmigo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque el gozo no es de nosotros. El gozo es del Señor, dice la palabra. El gozo del Señor. Y si estamos cerca del Señor, Él nos da de su gozo. Ya cuando andamos un poquito amargados, frustrados, es que estamos lejos del Señor. Entonces tenemos que acercarnos a la fuente del gozo. Él es la fuente de la vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con tales cosas no hay ley. Entonces nosotros no tenemos que practicar estas cosas, estas obras infructíferas. Hay una anécdota que el apóstol cuenta que es muy bonita y dice que nosotros debemos de estar muertos al pecado. Amén. Vivir para Cristo. ¿Cuántos quieren vivir para Él? Les voy a agradecer que no se estén moviendo mucho porque entonces hay mucha distracción si se mueven. Quédense todos sentaditos. Sí. Hay una anécdota que le dice el pastor y le dice, ve a la tumba, ve a un cementerio y acércate a una tumba. Háblale mal a la tumba, insúltalo a ese muerto, golpéalo, tírale piedras. Si es posible, dale más insultos, ve y hazlo. Y luego regresa conmigo. Pues entonces dice que el joven fue a la tumba a visitar a un muerto, entonces dice que lo insultó, le dijo un montón de cosas, le tiró piedra, le pateó la tumba y le hizo un montón de cosas y luego le dice, ajá, ¿qué te dijo ese muerto? Le dice, nada, les. Se quedó callado. Bueno, le dice, eso es lo que pasa cuando nosotros estamos muertos en Jesús. Ya te pueden insultar, ya te pueden vociferar, ya te pueden ultrajar y nosotros estamos callados porque estamos muertos, muertos a los pleitos, muertos a la división, muertos a la contienda, muertos a los celos, muertos a las envidias. No pueden haber celos ni envidias en la iglesia. Es que aquel canta bonito, déjelo que cante bonito, alégrese. Dice la palabra del Señor que gozaos con los que se gozan, alégrense con los que se alegran. Tenemos que alegrarnos cuando a otros les va bien. Tenemos que gozarnos si otros están creciendo y avanzando. No pueden haber envidias, no pueden haber celos, amén. Porque estas son obras de la carne. Diga conmigo, obras de la carne. Tenemos que vivir cerca de Dios. Porque mire qué pasa en Isaías 59, 2. Cuando somos practicantes del pecado estamos lejos de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Diga conmigo, el pecado
nos separa de Dios. El Espíritu Santo se entristece y se aleja cuando empezamos a practicar el pecado y las obras de la carne, pero Dios quiere que permanezcamos cerca de Él. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en él para llevar mucho fruto. Y tenemos que renunciar a lo que a Dios no le agrada. Tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece y tenemos que amar lo que Dios ama. Amén. Y tenemos que orar los unos por los otros. Diga conmigo, orad los unos por los otros. Si tú ves que tu amigo anda mal, si el hermanito de la iglesia anda mal, anda incorrectamente, tú tienes que orar por él. Tú no tienes que juzgarlo. Tú no tienes que rechazarlo. Tú no tienes que hacerlo a un lado. Tienes que andar en amor. Porque mucha gente dice en esa iglesia no hay amor. Porque nosotros no vinimos para juzgar al mundo. El único que juzga se llama Dios. Nosotros debemos de amar. Nosotros debemos de ser pacientes. Si tu amiguito anda mal, el de la alabanza, el de la danza, del grupo de crecimiento, debes de orar por él. Debes de orar por él. Debes de cubrirlo con la sangre de Jesús. Debes de estar en continua oración, acercarte y no alejarte y no rechazarlo y no juzgarlo. Porque Dios no nos llamó a juzgar a otros. Dios nos llamó a amarnos los unos con los otros. Amén. Entonces mire lo que dice Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Diga conmigo, el que ama su vida, la perderá. ¿Qué significa esto, hermana? Nosotros tenemos que aborrecer. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Aborrecer significa poner en segundo lugar. ¿Qué significa aborrecer? Poner nuestra vida en segundo lugar. Poner nuestros deseos en segundo lugar. Jesús mismo tuvo que renunciar a su voluntad para seguir la voluntad del Padre. Y les repito una vez más, Jesús mismo tuvo que renunciar a su propia voluntad para ejecutar la voluntad del Padre. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. ¿Qué significa? Que nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios. Ya no son nuestros planes, ya no son nuestros sueños, ya no son nuestras metas, son los planes de Dios para nuestra vida, son los sueños de Dios para nuestra vida, porque siempre los sueños de Dios serán superiores a nuestros sueños.
Siempre los sueños de Dios serán superiores a nuestros sueños. Pero es necesario que muramos a nuestros planes y seguir los planes de Dios. ¿Y cómo sabemos si estamos en la voluntad de Dios? Si lo que estamos haciendo va conforme a la palabra. Si nuestros padres están de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Si vamos a favor de la palabra y si nuestros padres están de acuerdo, tenemos la bendición y el respaldo de Dios. Amén. Por eso dice, el que desea, el que aborrece su vida, la salvará. Amén. Tenemos que aborrecer lo que nosotros queremos y comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo, ¿cómo es eso? Porque ¿qué es eso, hermana, de que el que ama su vida la perderá? Yo no entiendo eso, que el que ama su vida. Ay, mamá, ya no quiero seguir estudiando, ya voy a dejar el colegio, ya no quiero seguir más estudiando. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? ¿Será que tus padres están de acuerdo? Si tus padres no están de acuerdo y no tienes la bendición, no puedes tomar esa decisión por ti solo. Porque si tus padres no están de acuerdo, significa que Dios tampoco está de acuerdo. Y así es como te das cuenta si estás en la voluntad de Dios o no estás en la voluntad de Dios. Ya no quiero seguir estudiando, mamá. Pero la palabra de Dios te dice hoy, honra a tu padre y a tu madre. ¿A cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos quieren ser de larga vida? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que sea de larga vida sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Eso es muy sencillo. Debemos de honrar la palabra de Dios. No, hermana, es que usted no sabe cómo es mi papá. Usted no sabe que él llega borracho a la casa. Es que usted no sabe cómo es mi papá, que es mujeriego. ¿Qué dice la palabra? Honra. Tienes que respetar a tu padre y a tu madre. Es que usted no sabe cómo es mi mamá, hermana. Pero a mí la Biblia no me dice eso. A mí me dice honra a padre y a madre. ¿Cómo saber si estamos en la voluntad de Dios? Mamá, me voy a ir de la iglesia. Yo ya no quiero ir a la iglesia. Papá, ya no me voy a otra iglesia. ¿Cómo saber si estamos en la voluntad de Dios o no? ¿Por qué te vas de la iglesia? ¿Te peleaste con alguien? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántas veces perdonarás a tu hermano? 70 veces 7. Tenemos que perdonar, tenemos que amar. ¿Están tus padres de acuerdo que salgas de la iglesia y te vayas a otra? Porque mire, eso es lo que hace Satanás. Te empieza a hablar y te vas de la iglesia y te vas de la iglesia y aquí ya vas avanzado con el discipulado, ya estás a punto de comenzar a servir, ya estás avanzando y te dice Satanás, te vas de la iglesia, el plan se aborta, luego te vas a otra iglesia y tienes que comenzar de cero. ¿Usted cree que ese es el plan de Dios? ¿Ese es el propósito de Dios? ¿Que tengas que comenzar de cero en otro lugar? Entonces debemos, por eso dice la palabra, el que ama su vida, la perderá. ¿Qué es lo que vamos a perder? Nuestra voluntad, nuestros deseos. Nuestros deseos. Diga conmigo. Yo voy a aborrecer mis planes, mis deseos, mi voluntad y me voy a someter a la voluntad de Dios.
Mamá, es que a mí me gusta ese muchachito. A mí me gusta él. Sí, hija, pero no es cristiano. No, pero se va a hacer cristiano y yo voy a orar por él. Es que a mí me gusta, mamá. Diga conmigo, yo voy a aborrecer mi voluntad para someterme a la voluntad de Dios. No, es que a mí me gusta esta muchachita, pero no le gusta ir a la iglesia, pero no importa, yo la voy a invitar.